Vámonos hasta la ciudad de Cuernavaca. Vamos a hablar el día de hoy con el psicólogo Mauricio Carvajal Guajardo, a quien nos da mucho gusto saludar nuevamente. Él es logoterapeuta y tanatólogo, muy reconocido, colaborador de muchos espacios, incluso a nivel nacional, y nos honra, nos favorece también de participar con nosotros, porque el día de hoy, y bueno, y es que hay muchas cosas que debemos comprender, la vida cotidiana, las instituciones, pues a veces no nos hacen entender cosas que nos pasan, y él atinadamente nos ayuda en la comprensión de esos temas. Así es que los saludo a la distancia. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenos días. También para ustedes, muy buenos días, don Evaristo, para su público, y siempre es un gusto, una alegría y una responsabilidad ser invitado por usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, y también a nombre de nuestros seguidores, que aprendemos mucho. El tema de hoy, Mauricio: analfabetismo moral y funcional. Ah, caray. Analfabetismo moral, ¿de qué estaremos hablando? Antes hay que decir que desafortunadamente en nuestro país, en nuestro estado, pues el analfabetismo no ha podido ser terminado. Cada sexenio nos dicen, vamos a levantar la bandera blanca, ya todos podrán aprender a leer y escribir. Eso pues de manera diríamos convencional, pero cuéntenos por favor de esos otros analfabetismos que no conocemos y que existen, y que entendiéndolos podemos comprender y actuar mejor. Adelante. Bueno, efectivamente el concepto de analfabetismo, el tradicional, el que conocemos todos, es la carencia de conocimientos en la lectoescritura y en las operaciones matemáticas básicas, y que no se pueda hacer ningún tipo de transacción y operación fundados en la falta de la lectura, la falta de la escritura, la falta de el uso básico de las matemáticas. Eso ha sido básicamente este analfabetismo. Sin embargo, hoy, y paradójicamente, y la paradoja siempre será una contradicción, con el advenimiento de las tecnologías, del conocimiento, del refinamiento del conocimiento, que es la especialización, viene aparejado de pronto también una amenaza cada vez mayor, cada vez con más presencia, de dejar de comprometerse con este conocimiento, con este saber, en las diferentes ramas, en las diferentes áreas que las personas pueden desenvolverse, y se va dando de manera paralela, una forma de vida abusiva, una forma de vida de complacencias, de autocomplacencias, en lugar de compromiso. Este analfabetismo alternativo al original que conocemos se puede ver de diferentes maneras. Lo podemos ver en la función. Este analfabetismo funcional tiene que ver básicamente con lo siguiente. Imaginemos un chico le parece bien, de tercero de secundaria, un jovencito de secundaria, en donde tendrá 16 años a más tardar, si viene haciendo su escuela de acuerdo a los estándares, y se le preguntaría algún tipo de cuestionamiento propio del área de la secundaria y del tercero que es el año que cursa, es decir, un conocimiento que debe tener. Se le pregunta y no lo sabe, no lo contesta, no está incorporado a su cuerpo de conocimientos. Y entonces se le llama funcional, porque si bien va a una escuela, esa escuela le ofrece una currícula, ¿no? Una tira de materias, dedica tiempo para estudiar, dedica tiempo para hacer proyectos, para hacer tareas, y es examinado, y aún así no lo sabe. Vámonos ahora con los adultos. Una persona que en su trabajo, en su profesión, debiera de tener un conocimiento mínimo básico, y así lo pongo, mínimo básico, a lo que se dedica, de pronto no sabe contestar. Y no solamente esto es en el área técnica, ya lo vimos en la secundaria, o ya lo vimos en el trabajo, en los casos que le digo, para la vida diaria.
llega una persona a una oficina que puede ser de gobierno o que puede ser de iniciativa privada y pregunta por un servicio, pregunta por un producto que esa institución, esa empresa dé, y la persona que pueda estar en la ventanilla, considerando la ventanilla como el primer contacto que se tenga con alguien, y la persona no pueda contestar. Yo siempre he sido muy quisquilloso con la cuestión de atención al público, porque si bien puedo no saber todo, correcto, sí puedo por lo menos direccionar a la persona y decirle, mire, no es aquí, pero usted puede dirigirse a la oficina tal, al departamento tal, al área tal, y ahí es donde podrán atender su necesidad. Ni siquiera eso. Entonces deja de ser funcional la persona, porque si bien está incrustada socialmente en una forma de funcionalidad, no funciona, y aprueba exámenes, tiene un trabajo, recibe un sueldo por ese trabajo, y la persona debe de tener algunos beneficios por lo que ya no sabe hacer. Y cada vez es más la respuesta de negativa en términos de no saber. Eso es en cuanto a la funcionalidad. Y en cuanto a la moralidad, bueno, es el desconocimiento de los límites de la frontera entre el bien y el mal. En los Estados Unidos, en el pasado, incluso hubo publicaciones en México, para poder enseñar anatomía o enseñar diferentes partes y funciones del cuerpo, se creó un personaje Juanito, un personaje ficticio, y se hablaba de el estómago de Juanito, y los pulmones de Juanito, los huesos de Juanito, los músculos de Juanito, para que cada capítulo hablara de los huesos, del estómago, de los pulmones, etc. Pero pasó también a ser Juanito el protagonista de la dificultad que hoy existe para distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué Juanito ya no puede distinguir entre el bien y el mal? Y hay una publicación muy interesante de William Kilpatrick que se llama exactamente así: ¿por qué Juanito ya no puede distinguir entre el bien y el mal? Y ese es un analfabetismo moral, porque entonces ya no hay preceptos éticos o la consideración del bien común o de la equidad o de la justicia. Ya no se tiene. Voy primero, voy segundo, voy tercero, y si queda todavía un lugar, ese también será mío. En líneas generales, esto es lo que está pasando. ¿Qué situación? Analfabetismo funcional, analfabetismo moral, y lo que preocupa, lo que pues de pronto nos salta es nosotros cómo estamos actuando, qué tanto estamos cumpliendo nuestra función, ¿no? Ahora, Mauricio, para el analfabetismo convencional, bueno, pues va uno a una escuela, te enseñan, aprendes, pero los otros, ¿cómo los atacamos? Bueno, tiene que ver con una dinámica social que ya no está permitiendo que se vea con facilidad, ya no se reproduce, ya no hay modelos a seguir. De pronto he equiparado, para poder hacer un similar, la señal por cable como la crianza de los padres. Vamos a pensar que su estación es la generadora de una señal, que de hecho así lo es. Y para que pueda llegar a los diferentes lugares del estado, se requieren repetidores, ¿no? Ahora entiendo que hay tecnologías mejoradas y diferentes, pero quedándonos con ese modelo, se requieren repetidores. El repetidor refuerza la señal para que no se debilite. Y si usted originalmente tiene 20 canales, con repetidores esos 20 canales llegan a los usuarios. Si no hubiera esos repetidores, entonces sus 20 canales originales que usted emite llegarían 10, 8, 5, 4, 2 o un solo canal, por la falta de repetidores que refuercen la señal. Ahora vamos a quitar la estación y vamos a ponerle el nombre de sociedad, y vamos a quitar repetidores, vamos a ponerle el nombre de los padres o de la familia. Entonces la sociedad va dictando algunas formas de comportamiento, y el núcleo familiar, los padres, son los encargados de repetir y de replicar ese modelaje. Hoy en día se ha atentado contra la institución humana llamada
familia, contra la institución humana llamada matrimonio y algunas otras instituciones humanas. Entonces todo el mundo se sale, nadie se queda en casa, el concepto de la crianza ya no es prioritario, el concepto del cuidado de los hijos, de los niños, de los pequeños ya no es prioritario y se puede dejar en terceras manos, cada vez menos íntimas y con menos responsabilidad. Puede ser a la abuelita o al tío o a la vecina o a la cuidadora o incluso al desconocido, si fuera el caso, y hay muchos casos desesperados en donde no se sabe qué hacer para dejar a los niños al cuidado por la necesidad de salir a trabajar. Eso repercute de muchas maneras, y una de esas maneras es que ya no se replica el pórtate bien, siéntate correctamente, acábate la sopa, lávate las manos, saluda al llegar, sé amable, no digas groserías, lávate los dientes, peínate, y mil cosas más que llamamos tradiciones. Todas esas cositas, lávate las manos y saluda, son tradiciones, no solamente romper piñatas en las posadas, eso es una tradición, sino los comportamientos que vamos interiorizando y que nos permiten socializar y hacer una buena convivencia, una buena ciudadanía, una buena relación interpersonal. Con el tiempo esto se ha dejado de hacer, esto es a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde la capacidad productiva fue desarrollada a un 1000%, pero ya no se tenían que hacer cascos, ya no se tenían que hacer balas, ya no se tenían que hacer tanques, ahora se sustituye por pantallas, por blue jeans, por zapatos de plataforma y demás, y esta producción tiene que comprarla alguien. Entonces se atenta contra la institución familiar para convertir a todos los miembros de la familia en consumidores, y hay que salir a trabajar, a ganar dinero para consumir. Ahí es donde se ve de una manera muy desarrollada el concepto del atentado contra la crianza positiva, la crianza en valores, y se van dando estos espacios, estos hoyos negros que hoy llamamos analfabetismo moral y analfabetismo funcional. Caray, pues esto nos está confrontando entonces con una sociedad que está abandonando esta práctica, y esta práctica, según estamos escuchando, está derivando pues en la pérdida de muchos valores. ¿Quién debe parar esto? ¿La familia, el gobierno, los dos juntos? ¿Cómo podemos hacer algo de manera práctica para seguir replicando toda esta información y que no la perdamos de vista? Yo creo que los niveles de problemática que estos tiempos modernos hacen que enfrentemos son el testimonio de la ausencia de este modelaje que se tiene que dar. Los seres humanos necesitamos ser cuidados, ser modelados, ser conducidos en ciertos momentos de nuestra vida. Yo digo que en todo momento, pero más críticamente cuando se es pequeño y cuando hay que dar directrices y direcciones. Ahora, muchos de los formadores de opinión son influencers y son youtubers y son personas de las cuales los jóvenes y los niños tienen acceso gracias a sus dispositivos. Hay niños de 4 años que ya traen su celular. Yo le decía alguna vez a una pacienta que tenía algunos problemas con la culpa, de que por qué le compró un celular a su hijita de 4 años, y después de cantinflear, yo le llamo cantinflear, de no saber articular una lógica porque no tenía razones. Bueno, es que porque todos tienen uno. Le digo, ok, perfecto, muy bien, ya su hijita tiene un celular a los 4 años porque todos tienen uno. Pero ¿por qué le compró el avión, el celular más caro del mercado? Ese, el de 40,000 pesos, ese se lo compró a la niña de 4 años, en lugar de comprarle, bueno, pues el de 300 pesos, que si lo necesita para mandar un mensajito o hablar por teléfono era suficiente, y tampoco supo contestar, ¿no? Es que se lo merece porque es mi hija. Lo que estamos viendo es que la cuestión de consumir lo mejor posible que se nos venda, aunque nos endroguemos, hace las veces de una nueva ósmosis. Ósmosis sería una especie de aprendizaje solamente por contacto, ¿no? Por cercanía. Ahora parece ser que esta ósmosis es compro lo mejor, y por ser lo mejor debo de tener y estar habilitado para funcionar. No, pues se sigue dando lo que yo llamo en la clínica la filosofía de
del Volkswagen, el sedán, el coche que ya está incluso fuera de circulación, porque tenía solo un botón para prender y para apagar, punto final. Ahora queremos cosas tan sofisticadas con 1000 botones, aunque no sepamos ocuparlas, pero porque tengo en mi mano la tecnología de 1000 botones, aunque solamente lo ocupe como si fuera un Volkswagen, ¿no? Para prender y para apagar el mismo botón. Este empoderamiento es un empoderamiento relativo, porque no nos conduce a nada y hace justamente que se refuerce como un círculo vicioso, como un buen círculo vicioso, el no crecer, el no interesarse, el no hacer especialización y depender de lo que los demás nos digan. ¿Qué hacer? Es rescatar, hacer valederos las instituciones humanas de la pareja y de la familia. Reforzar los modelos educativos, sí, ahí estaría el Estado posiblemente trabajando en combinación con la sociedad y hacer en su conjunto válida otra vez, revalidar otra vez la necesidad de la crianza positiva que requieren nuestros hijos, como por lo menos en la generación que nos tocó, al menos a mí, siempre había una persona al cargo de nosotros. No hacíamos lo que se nos pegara la gana y no hacíamos el berrinche, y si lo hacíamos con la pura mirada éramos contenidos, ¿no? Porque la educación debe de tener esa cualidad. La educación cumple un único fin, uno solo, no 5, 10 o 100, uno, y es el siguiente: contener la frustración de lo que no podemos tener. Todo nos va a frustrar, de niños, de adolescentes y de adultos. Y el proceso educativo es que lo que se frustre, no te asomas por la ventana porque te me caes, estamos en un 10º piso. No te asomas tú, niño de 2 años, hasta que comprenda que no es bueno para él y no porque era un berrinche y un capricho. No hay que llevarse el muñeco siempre cada vez que se va al supermercado. No. Y no hay que mentirles de que no traigo dinero, no, se puede abrir la cartera, mostrar al niño, aquí está el dinero. No se trata de no traer dinero, se trata de que no lo necesitamos, y ese tiene que ser un límite que se sobreponga el niño a su berrinche, a su frustración, y que crezca con eso y que sepa que tiene igualito el muñeco que quiere llevarse, otros 20 tirados en el piso en su casa. Esto es lo que hay que hacer, don Evaristo. Caray, qué situación, Mauricio. Coincido en que la generación de hace unas 3, 4 décadas pues todavía traía esta tradición, esta costumbre, este rigor en la educación, y se ha relajado demasiado. Yo estoy pensando si esta dinámica social no tiene dónde parar, qué va a pasar en los próximos años de seguir esta tendencia. Y me pregunto también, Mauricio, ¿cómo son las sociedades de otros países? ¿También han sido absorbidas por esta situación, o si ahí llega a haber conciencia para no perder los valores esenciales? Bueno, qué buena pregunta hace usted, porque resulta ser, y esto es otra paradoja, que en los países desarrollados es donde más se puede observar el fenómeno del analfabetismo moral y el analfabetismo funcional. En sociedades desarrolladas, vamos a pensar, voy a hacer un cálculo más o menos de ejemplo para que se pueda ver. Pensemos un país de 200 millones de personas, ¿no? En donde es desarrollado, en donde 150 millones de personas tienen analfabetismo moral y funcional, y 50 millones de personas son las que sostienen con investigaciones, con desarrollo tecnológico, con investigación al resto de la población. Digamos que es así, ya son minorías de los países los que están desarrollando investigación, los que están proponiendo todo esto mismo del analfabetismo moral y funcional es la resultante de la investigación social que se ha hecho sobre este tema. Y las grandes porciones de la sociedad están justamente funcionando en el analfabetismo. ¿Qué hacer? Empezar a escuchar también las voces de los que proponen. Hay muchos foros, hay muchos espacios que se hacen. Las escuelas, ya sea privadas o públicas, deben de abrir cada vez más espacios a estos foros y hacer cosas como la siguiente: en los famosos talleres para padres o escuelas para padres, donde el cliché es que nadie nació sabiendo, ¿no? Eso ya es un cliché, hay que hacer esfuerzo. Se plantea que los padres sean el principal responsable modelador, el principal. No importa a lo que se dediquen, ¿no? Así tuvieron el tiempo de tener hijos, que tengan el tiempo de criarlos. Y si dijeron algún día, y soy en ese
en ese tenor soy muy enfático. Si un día dijiste querer tener esos hijos, hazte cargo de ellos entonces, de la mejor manera, y no solamente pagando a terceros, sino modelándoles, porque también les modelamos. Uno de los grandes cánceres que hoy existe en adultos educados, en adultos con economía suficiente, en adultos que son modeladores de sus hijos, es quitarles el celular de la mano mientras manejan. Si eso sucede con los responsables de los hijos, entonces los hijos lo tienen naturalizado. Eso tiene que ser así. Eso es muy fuerte. Lo que está sucediendo, el incremento cada vez mayor y exponencial del analfabetismo en sus diferentes formas, está haciendo mella en áreas. Y ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial, los que los desarrollan son personas, investigadores y demás, pero la gente lo puede tomar para acomodarse, y en lugar de hacer una tarea, hago el copy-paste, ya pasó a la historia, ¿no? Sino hazme un artículo novedoso para la materia que me pide mi maestro. Ahora solamente la gente tiene que saber cómo buscar y preguntar sin hacer mayor esfuerzo. Esto, si no se contempla, generará hacia adelante generaciones de personas impotentes intelectualmente, sin poder saber qué hacer. Pero en los casos de países empobrecidos todavía es posible ver alguna cohesión de grupos familiares, y eso está retardando el impacto. Sin embargo, eventualmente, si no hay modificación de conductas, sucederá también. Caray, Mauricio, pues impresionado, y yo me imagino que también nuestros seguidores ante esta advertencia, ante esta situación que se está viviendo y que en el horizonte pues no augura que la sociedad mejore, sino por el contrario. Así es que nos quedamos con esa recomendación de tomar manos a la obra, de que las familias tomen en sus manos esta situación, sobre todo las que han permanecido indiferentes ante lo que se está viendo, ante la apatía de los jóvenes el día de hoy, ante la falta de instrucciones. Eso me gustó, lo del modelado, porque nos hace preguntarnos cómo queremos que sean nuestros hijos en el futuro o actualmente, ¿no? Y bueno, pues tenemos que poner el ejemplo y también dirigir, instruir para ello. Así es que tomamos eso como tarea, como una obligación también moral de cada uno de nosotros, porque pues qué va a ser de ellos más adelante, y más si estamos viendo que son analfabetas pues funcionales o en cualquier otra área, que hoy vemos que pues es muy amplia la posibilidad de ser un analfabeta en muchos temas. Así es que muchas gracias por esta colaboración, Mauricio, y ojalá que sigamos insistiendo en esto, porque pues todo nos impacta a todos. Un analfabeta funcional, como lo ha dicho, con esto del servicio público, pues nos afecta a todos. Así es que todo está concatenado y todos debemos hacer un esfuerzo para resolver esta situación. Muchas gracias. ¿Algún apunte final? Sí, claro, nada más para que quede como una especie de punto de vista orientador. Hoy cada teléfono tiene la posibilidad de acceso a información, internet. Bueno, hace 40 años había un número de embarazos no deseados específico, determinado. Pues hoy, en este momento que le hablo a usted, sigue habiendo el mismo número de embarazos no deseados, como si no existiera la información, como hace 40 años no había acceso a la información. ¿Y qué es lo que pasa? Porque en los dispositivos, en los gadgets, ¿no? En los celulares, tabletas, computadoras, etcétera, se utiliza el tiempo para la diversión más que para la información. Otra paradoja, en la mayor era de la información, pues somos los menos informados. Qué desastre. Gracias, Mauricio, lo abrazamos con mucho cariño. Que pase un excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto, el abrazo también con mucho cariño. Que estén bien.